Bueno, vamos a contar muy sintéticamente el breve tratado del tiempo que expone Kierkegaard en el concepto de angustia, en torno a 12 páginas. Les dejaré, como siempre, la referencia bibliográfica en la descripción del vídeo, por si ustedes quieren consultarlo, digamos, consultar la fuente primaria por ustedes mismos. Y antes de empezar, vamos a tratar de explicar los conceptos clave que va a utilizar Kierkegaard para su modelo de concepción del tiempo, ¿no? El tiempo es la condición de existencia y autorreconocimiento del individuo. La temporalidad, en danés, Tijdelijkheid, es la manera en que el individuo vive el tiempo en cuanto síntesis dinámica de su memoria, que representa el pasado, la actualidad, que representa el presente, y la esperanza o posibilidad, que representa el futuro. Se trata de la modalidad existencial de la conciencia humana que vive en un horizonte de decisiones y posibilidades. Se trata, por lo tanto, de una relación clave, la temporalidad, en la experiencia inmediata de ser uno mismo, donde se combinan en un flujo temporal justamente el pasado, el presente y el futuro como determinaciones reflejas del tiempo en la eternidad. Me explico. El pasado no es ya dado, pero de algún modo pervive en la memoria, condicionando nuestra identidad, lo que somos. El presente es lo único real y el yo, en este presente, puede decidir y sentir angustia, que es, como ya comentamos en el anterior vídeo, la responsabilidad de la libertad. Y, por último, el futuro es el horizonte de posibilidades donde el yo proyecta sus decisiones y temores y es justamente fuente de esperanza y ansiedad. Hay un punto crucial y es que la angustia surge precisamente en el presente, como ya hemos dicho, ante la apertura del futuro como posibilidad que justamente es introducida en nuestro vivir por la libertad. El concepto clave en la temporalidad kierkegaardiana es el instante, en alemán Augenblick, y es justamente el punto de inflexión en el que la temporalidad se sintetiza y donde el individuo se enfrenta a la posibilidad de decidir. Es un momento de cualidad decisiva, de salto cualitativo decisivo. Me explico. El salto cualitativo en Kierkegaard se refiere a las distintas transiciones en las etapas posibles dentro de la vida de un ser humano, como son la fase estética, la fase ética y la fase religiosa, donde en la fase estética se trata de un disfrute o huida, la fase ética es un momento de responsabilidad y de elección moral, y la fase religiosa donde hay una confrontación con Dios y con el absurdo de la existencia. Justamente, eh, la conexión está en que en el instante, la angustia estalla como conciencia de la libertad pura. Y es justamente aquello que nos permite dar ese salto cualitativo entre el estadio estético, por ejemplo, y el estadio ético. Lo eterno se contrapone al tiempo, no está sometido a la discriminación típica del tiempo, del verbo, como pasado, presente y futuro, sino que la eternidad lo abarca todo y lo trasciende. Para Kierkegaard, la relación del individuo con lo eterno, esto es, con Dios, se juega en cada instante. El salto cualitativo de lo temporal a lo eterno supone un acto de fe. La libertad es la capacidad del yo para abrirse a lo posible y no quedar determinado ni por su naturaleza ni por el pasado.
La angustia es ese mareo de la libertad, ese sentimiento que brota cuando el yo advierte su radical apertura de infinitas posibilidades, lo que denominamos la pura posibilidad de elegir. La estructura temporal misma es la que funda la experiencia existencial, que consiste en construirse y descubrirse en tensión justamente entre nuestra propia finitud y la infinitud de Dios que reside en nosotros. En el animal, el individuo estaba subordinado a la especie, mientras que en el ser humano es la especie la que está subordinada a los individuos, aunque los individuos posteriores no sean esencialmente distintos unos de otros en lo que refiere a sus generaciones, en lo que respecta justamente a la vivencia o a la condición de posibilidad del pecado, que es el pecado original. Entonces, hay una cierta necesidad y causalidad del pecado en la providencia, que es la típica visión cristiana, frente al destino que justamente representaría la nada para los paganos, para la visión griega. Pero el problema es que a veces el destino es necesario y otras veces es causal. Bien, eh, explicación de los conceptos dada, pasamos ahora a exponer, digamos, qué es lo que cuenta Kierkegaard en estas escasas 14 páginas. Bien, el tiempo para Kierkegaard se parte de la idea, pues, digamos, el punto de partida es la pregunta por qué es lo temporal. La definición del tiempo se entiende vulgarmente como la sucesión infinita y como eh, la posibilidad de discriminar entre pasado, presente y futuro en dicha sucesión. Por lo tanto, aparece, digamos, el tiempo aparece en la relación del tiempo con la eternidad, en la medida en que la eternidad refleja el tiempo. Y es este reflejo el que sí se puede eh, diferenciar en pasado, presente y futuro, puesto que en lo eterno eh, todo sería natura naturans, por decirlo con Spinoza. Bien, ¿cuál es el punto de apoyo firme? Bien, el presente es nuestro fundamento divisorio, ¿bien? Porque cada momento, cada presente, es la suma, como proceso, de todos los momentos. No hay pasado, presente y futuro en el tiempo. Define el presente como cuando lo uno sucede a lo otro, o el paso al no ser, lo que comúnmente se conoce como devenir, que es un infinito desaparecer, un infinito dejar de ser, una ilusoria intuición de una nada infinitamente vacía. Lo eterno, por contra, no se deja determinar o discriminar en pasado, presente y futuro, como ya hemos dicho, porque el presente está puesto en la eternidad como una sucesión abolida. Para el pensamiento, lo eterno es el presente como sucesión abolida, este tiempo como sucesión que pasa. Mientras que para la representación, la eternidad es un avanzar inmóvil, como una especie de lo infinito lleno. El tiempo es la sucesión infinita, pero la vida que pertenezca al tiempo no tiene ningún presente. El yo habita, el yo experimenta su vivir en una síntesis dinámica entre lo finito, como su pasado, y lo infinito, su futuro. La vida sensible solo es en el instante. En el instante hay una abstracción de lo eterno, hay una parodia de la eternidad o un contacto del tiempo y la eternidad en el tiempo mismo. Lo eterno es el presente como plenitud o como praesentes di, como presencia de Dios. El instante, que es el concepto clave en este tratado, es el presente efímero a punto de desaparecer que encierra la presencia de lo eterno, o Ewlichkeit. En griego, το εξαϊπνές es como lo que se conoce como el kairos, lo repentino, lo que sucede de repente, lo brusco, lo inesperado.
el momentus, el movere, el mero desaparecer. Esta, digamos, este kairos, esta decisión, sucede en una especie de entrelazamiento entre la eternidad o el aion y la temporalidad como sucesión infinita de instantes homogéneos, cronos. Entonces, este instante, o Jeblichkeit, es el átomo de la eternidad, el primer intento de la eternidad para frenar el tiempo. La síntesis de lo temporal con lo eterno, el instante, queda puesto en cuanto se consolida la síntesis espiritual entre alma y cuerpo. El tiempo secciona la eternidad y la eternidad traspasa el tiempo. El futuro es la totalidad de la que el pasado no es más que una parte. La totalidad es justamente lo eterno que se iguala al futuro, puesto que la vida eterna siempre se ha presupuesto como la vida futura. Lo futuro es el modo subrepticio, vamos a decir, el modo, dice Kierkegaard, de incógnito. El futuro es el modo incógnito en el que lo eterno se relaciona con el tiempo, aunque sea inconmensurable con lo temporal mismo. El instante y el futuro ponen el pasado como un simple pasar. Solo con el instante comienza la historia. La seguridad de la naturaleza se funda en que el tiempo no tiene absolutamente ninguna importancia para ella, mientras que para nosotros es lo primordial. Aquí entra su idea cristiana de la plenitud de los tiempos como un momento de saturación de cada momento con la presencia de Dios, una especie de instante como eternidad, donde el futuro y el pasado quedan solapados y renovados o con un distinto sentido. Entonces, estamos hablando que la síntesis entre alma y cuerpo que se da a través del espíritu nos sirve para justamente enlazar también, sintetizar también lo eterno y lo temporal. Entonces, lo eterno y lo temporal se entrelazan a través del espíritu, dando como resultado el instante, que es puesto por lo eterno, como ese salto cualitativo hacia lo eterno. El futuro como posibilidad de lo eterno, es decir, de la libertad, como angustia. Lo posible corresponde al futuro. Es lo futuro para la libertad y el futuro es lo posible para el tiempo. A ambas cosas corresponde la angustia. La angustia se enlaza con el futuro y el pasado angustia en tanto que puede repetirse o hacerse futuro otra vez. El pasado está en una relación de posibilidad conmigo mismo, pero siempre orientado al futuro. La angustia es el estado psicológico que precede al pecado que brota con el salto cualitativo. La temporalidad es la pecaminosidad desde que queda puesto el pecado. Por eso peca aquel que vive el instante haciendo abstracción de lo eterno. Y hasta aquí el breve tratado y poco más. Nos vemos en la próxima.